Estamos en la sección del día lunes y en esta parte de la lección, esta sección nos presenta lo que es Éfeso, la segunda parte. En Éfeso, Pablo continuó haciendo lo que siempre hacía. Él se iba a las sinagogas judías y allí presentaba su mensaje de justificación por la fe. Sin embargo, cuando se desató la oposición, él y sus nuevos creyentes se trasladaron a la sala de conferencias de una persona llamado Tirano, donde Pablo predicó diariamente durante 2 años. Oiga bien, estuvo Pablo allí durante 2 años. El resumen de que hace Lucas en el ministerio de Pablo en Éfeso es que toda la provincia fue intensamente evangelizada, tanto así que dice Lucas, añade algunas historias. En realidad se muestra aquí cómo la gloria de Dios se revelaba en la presencia viva del apóstol San Pablo. Aquí se presenta que hubieron muchas historias milagrosas, describen el triunfo del poder de Dios en una ciudad donde la magia y sus prácticas supersticiosas eran bastante común. Lo que pasaba es que Dios sanaba a través del apóstol Pablo. Dice tanto así que aún por medio de un pañuelo Pablo hacía milagros. La gente traía las cosas, se presentaba, y aún por los delantales, dice aquí, Pablo parecía tener un poder similar al que se demostró con la mujer que tenía el flujo de sangre y que con solo tocar el manto de Jesús fue sanada. Esta curación de la mujer con hemorragia por parte de Jesús. Dice aquí que las creencias supersticiosas de Éfeso quizás hicieron que Dios realizara milagros extraordinarios, como dice Lucas. Quizás este sea un ejemplo de que Dios satisface la necesidad del pueblo según su nivel de entendimiento. Esto es bien interesante, porque esta gente era altamente supersticiosa. Entonces, con tan solo tocar el manto, con tan solo tocar el pañuelo, con tan solo tocar el delantal del apóstol Pablo, ellos creían tal vez que por medio del sudor del apóstol Pablo, que se impregnaba en esos trapos, ellos recibirían un milagro. Ahora, Lucas no explica la razón de este viaje que hizo Pablo. Sin embargo, podemos ver que Pablo estaba satisfecho con los resultados, y por eso Pablo salió de allí, de Éfeso, y se fue para Jerusalén. Ahora, Pablo no deseaba entregar, Pablo deseaba entregar los fondos que habían recogido para aliviar la pobreza de las iglesias allí en Jerusalén, un fondo de bienes común que ellos habían recogido para satisfacer la hambruna que había en tiempos de Claudio. Los creyentes se habían empobrecido. Entonces Pablo vio en su pedido una ayuda y algo así para establecer confianza de su apostolado y crear una unidad en función de una misión. Esto era transcultural, tanto así que a pesar de conocer los riesgos, se exponía en cumplir esta misión. Pero es interesante notar qué fue lo que pasó, cuál fue la verdadera razón de la oposición que Pablo enfrentó allí en Éfeso. Resulta que, si usted lee el capítulo 19, se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió realmente. En el capítulo 19, aquí se relata, dice el versículo 23 del capítulo 19, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Y este hombre llamado Demetrio usó de astucia para hacer que la gente se agitara, se fuera en contra del apóstol Pablo y de su mensaje, y entonces se realizó un escándalo. Tanto así que vinieron una turba de gente en contra del apóstol Pablo, en contra de los discípulos, y deseaban agredir al apóstol Pablo por medio
de este hombre llamado Demetrio, que por intereses pecuniarios, por interés al dinero, por el amor al poder y al control de la mente, con toda su superhechicería, entonces ellos hacían dinero. Es interesante notar que más adelante, cuando se arma este escándalo, entonces se levanta uno llamado Alejandro. Versículo 33 dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujando a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando lo conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande Diana a los efesios. Imagínense ustedes, gritando esa consigna, grande Diana a los efesios. Entonces vino un escribano y tomó la palabra y le dijo, bueno, sí, varones, si Efesios es de Diana y si Diana es de los efesios, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el problema? Además, dice aquí relata la Biblia, hay cosas que se deben de resolver en la corte, en los juzgados. Entonces, tráiganlo a la corte, tráiganlo a los juzgados y se vea quién tiene la razón. Para eso es que hay asamblea. Entonces el versículo 40 dice, porque peligro que hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. De esta manera se enfrentó el apóstol Pablo a esta oposición cuando llegó allí a Éfeso. Pero me llama grandemente la atención cómo el enemigo utiliza a ciertas personas para levantar turbas violentas, para agredir a aquellos que están en parte de la verdad. Por esto necesitamos estar en oración, aun cuando estamos cumpliendo la misión de nuestro Señor. Podemos ver cuán ingenioso fue Demetrio para implantar descontento y detrás de una apariencia de piedad religiosa en su intento de seguir haciendo dinero, él vino y manipuló la mente y los corazones de aquella gente con una apariencia de piedad fingida. En relación con nuestra fe, hemos de tener cuidado con estos asuntos. Estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es Troas. ¿Qué fue lo que pasó allí en Troas? ¿Cuál fue el argumento en contra del sábado en este día? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.